El retorno de los dragones. Crónicas de la Dragonlance. Margaret Wise y Tracy Hickman /poemas, Michael Williams. Audiolibro editado por El Amo del Calabozo. 2019. Libro 2. Capítulo 3. 3. La caravana de esclavos. El viejo mago. Los compañeros pasaron una fría noche en vela, encerrados en una jaula de hierro con ruedas, instalada en la plaza de la ciudad de Solace. Había 3 jaulas encadenadas a uno de los postes, clavados en el suelo de la plaza. Los postes, ennegrecidos por el incendio, tenían las bases chamuscadas y astilladas. En aquel terreno desarbolado ya no crecía ni una brizna de hierba, incluso las piedras estaban atesadas y chamuscadas. Cuando amaneció, los compañeros pudieron ver más prisioneros en las otras jaulas. Era la última caravana de esclavos que iba a salir de Solace en dirección a Pax Tarkas, bajo el mando de Viewmaster Toede. A lo largo de la noche, Caramon había intentado forzar los barrotes de la jaula, sin conseguirlo. A primeras horas de la mañana se había levantado una espesa neblina que ocultaba la arrasada ciudad a los compañeros. Tanis miró a Goldmoon y Aribewind. Ahora podía comprenderlos, pensó. Ahora conozco ese gélido vacío interior que hiere más que una estocada. Me he quedado sin hogar. Dirigió su mirada a Giltanas, quien se encontraba acurrucado en un rincón. Durante la noche el elfo no había hablado con nadie, se había disculpado, alegando que le dolía la cabeza y se sentía fatigado. Pero Tanis, que se había mantenido en guardia durante toda la noche, se había percatado de que Giltanas no había pegado ojo, ni siquiera había fingido dormir, mordiéndose el labio superior. Se había pasado la noche con la mirada perdida en la oscuridad. La imagen le recordó a Tanis que tenía, si decidía recuperarlo, otro lugar al que podía llamar hogar, Qualinesti. No, pensó Tanis apoyándose en los barrotes, Qualinesti nunca será mi hogar. Es solo un lugar en el que he vivido. Viewmaster Toede apareció entre la niebla, frotándose sus rechonchas manos y sonriendo. Satisfecho, tras contemplar con orgullo la caravana de esclavos, probablemente le ascenderían. Esta última era una buena cosecha, considerando que en aquella asolada ciudad, la recolección ya estaba hecha. Lord Verminard estaría contento con este último lote, especialmente con aquel corpulento guerrero, un excelente espécimen que seguramente podría realizar en las minas el trabajo de 3 hombres. El bárbaro alto también era un buen ejemplar. En cambio, al caballero, probablemente, habría que matarlo. Los solámnicos no solían cooperar. A Lord Verminard le encantarían también las mujeres, muy diferentes, pero muy bellas las dos. Al propio Toede siempre le había atraído la camarera pelirroja, sus ojos eran seductores, y su escotada blusa blanca revelaba lo suficiente de su piel, ligeramente pecosa, para despertar en él curiosidad por lo que habría debajo. Las ensoñaciones de Toede fueron bruscamente interrumpidas por el sonido del batir de las espadas y unos gritos roncos que flotaban en la niebla. Los gritos fueron aumentando de volumen. Al poco rato, todas las personas que integraban la caravana estaban despiertas y oteando a través de la niebla para intentar ver algo. El gran goblin lanzó una inquieta mirada a los prisioneros y deseó haber conservado a su lado unos cuantos guardias más. Los goblins, viendo que los prisioneros se desperezaban, se pusieron en pie y los apuntaron con sus arcos y flechas. ¿Qué sucede?, refunfuñó Toede en voz alta. Es que esos imbéciles no pueden hacer prisioneros sin organizar todo este barullo. De repente, por encima de los gritos se oyó un bramido. Era el aullido de agonía y de dolor de un hombre, pero la rabia que se desprendía de él superaba a todo lo demás. Giltanas se levantó con la tez pálida. Conozco esa voz. Es Theros Ironfield. Me lo temía. Desde el incendio de la ciudad ha estado ayudando a escapar a las gentes que habitaban en Solace, a los enanos, a los Kenders, a los elfos. Ese Lord Verminard ha jurado exterminar a todos los elfos. Giltanas observó la reacción de Tanis. ¿O no lo sabías? No, claro que no lo sabía. No tenía ni idea. ¿Cómo iba a saberlo? Giltanas se calló, examinando a Tanis durante un largo instante. Perdóname. Creo que te he juzgado mal. Pensé que quizás esa era la razón por la que te habías
Dejado crecer la barba. Nunca. Tanis saltó hacia adelante. ¿Cómo te atreves a acusarme? Tanis, le avisó Stem. El semielfo se volvió y vio que los guardias goblins avanzaban en dirección a la jaula, apuntándole al corazón con sus flechas. Con las manos en alto, retrocedió hacia su lugar en el preciso momento en que un grupo de goblins aparecía arrastrando a un hombre alto y corpulento. Me enteré que Teros había sido traicionado, dijo en voz baja Giltanas. Regresé para advertírselo. Si no hubiese sido por él, nunca hubiese conseguido escapar vivo de Solace. Anoche. Habíamos quedado en encontramos en la posada. Cuando vi que no venía, temí que... Viewmaster Toede abrió la puerta de la jaula en la que estaban los compañeros, chillándoles a los goblins para que se apresuraran a meter dentro al prisionero. Algunos apuntaron con sus armas a los cautivos, mientras otros arrojaban a Teros al interior de la misma. Toede cerró la puerta de golpe. Ya está. Chilló. Enganchada las bestias, nos vamos. Escuadrones de goblins llevaron inmensos alces a la plaza y comenzaron a engancharlos a las carretas. Tanis solo oía, como ruido de fondo, el alboroto y los chillidos de los goblins, pues por el momento su atención estaba centrada en el herrero. Teros Ironfield yacía inconsciente en el suelo de la jaula, que estaba cubierto de paja. En el lugar donde debería haber estado su fuerte brazo derecho, solo había un muñón. Le habían cercenado el brazo por debajo del hombro, con un arma afiladísima. De la horrible herida no dejaba de mane sangre, derramándose sobre el suelo de la jaula. Que esto le sirva de lección a aquellos que ayudan a los elfos, gritó Viewmaster. Nunca volverá a forjar nada, a menos que se forje un brazo nuevo. Yo. Un alce inmenso casi lo arrolla, obligándolo a ponerse a salvo. Toede se volvió hacia la criatura que guiaba el alce. Sestun, eres un asno, exclamó dándole un empujón y derribándolo. Tasleov contempló a la criatura, creyendo que era un goblin muy pequeño. A los pocos segundos se dio cuenta de que se trataba de un enano gali vestido con una armadura de goblin. El enano se levantó, enderezó su ladeado casco y se quedó mirando a Viewmaster, quien andaba torpemente hacia el principio de la caravana. Frunciendo el ceño, el gali comenzó a patear barro en esa dirección. Aparentemente, esto lo tranquilizó, pues a los pocos segundos volvía a azuzar al alce para situarlo en su lugar. Mi leal amigo, murmuró Giltanas arrodillándose junto a Teros y tomando la mano fuerte y negra del herrero entre las suyas. Has pagado la lealtad con tu vida. Teros lo miró con los ojos en blanco, sin oírle. Giltanas intentaba detener la hemorragia, pero la sangre seguía fluyendo por el suelo de la carreta. La vida del herrero se estaba evaporando ante sus ojos. No, dijo Goldmoon arrodillándose junto a Teros. No tiene por qué morir. Tengo el poder de la curación. Señora, le replicó Giltanas con impaciencia, no existe nadie en KRYNN capaz de ayudar a este hombre. Ha perdido mucha sangre. Sus pulsaciones son tan débiles que casi no puedo sentirlas. Lo mejor que podemos hacer es dejarlo morir en paz, sin molestarlo con uno de esos rituales bárbaros. Goldmoon no hizo caso de sus palabras y posó su mano sobre la frente de Teros, cerrando los ojos. Misakal, amada diosa de la curación, bendice a este hombre. Si su destino no se ha cumplido, sánalo, que viva para poder servir a la causa de la verdad. Giltanas protestó una vez más, e intentó apartarla del herido, pero de pronto se detuvo, mirando atónito lo que sucedía. La sangre había dejado de mane y la carne comenzaba a cerrarse sobre la herida. La piel ennegrecida del herrero recuperó su color, su respiración se hizo constante y tranquila. Teros se sumió en un sueño saludable y relajado. Los prisioneros de las jaulas vecinas comenzaron a murmurar de admiración. Tanis miró a su alrededor, temeroso de que los goblins solos draconianos se hubiesen percatado, pero estos, aparentemente, se hallaban todos enfrascados en la tarea de enganchar a los ariscos alces en los carromatos. Giltanas se dejó caer de nuevo en su rincón, mirando a Goldmoon con expresión pensativa. Tasleov, reúne un montón de paja, ordenó Tanis. Caramon y Stem, ayudadme a trasladarlo a este rincón. Toma, Stem le ofreció su capa. Ponle esto para que no pase frío.
Goldmoon se aseguró de que Teros estuviese cómodo y luego regresó a su lugar junto a Rivewind. Su rostro irradiaba tanta paz y serenidad, que parecía como si las criaturas que se hallaban fuera de la jaula fuesen los verdaderos prisioneros. Casi anochecía cuando la caravana se puso en marcha. Se acercaron algunos goblins y lanzaron comida a las jaulas, pedazos de carne y de pan. Ninguno de los compañeros, ni siquiera Caramon, comió esa carne rancia y pestilente, sino que volvieron a lanzarla fuera de las jaulas. No obstante, devoraron el pan con fruición, pues no habían comido nada desde la noche anterior. Toe de pronto lo tuvo todo preparado y, montado en su pony peludo, dio la orden de iniciar la marcha. Sestun, el enano Gali, trotaba tras él. Al ver los pedazos de carne sobre el barro, se detuvo, los recogió ansiosamente y los engulló al instante. 4 alces tiraban de cada una de las jaulas. 2 goblins, sentados en plataformas de madera, los guiaban. Uno de ellos llevaba las riendas y el otro un látigo. Toede se situó al frente de la caravana, seguido de unos 50 draconianos ataviados con armadura y fuertemente armados. Una tropa de unos 100 goblins cerraba la caravana. Después de gran confusión y griterío, la caravana comenzó por fin a avanzar, dando bandazos. Observada por algunos de los pocos residentes que aún quedaban en Solace. Estos, si conocían a alguien entre los prisioneros, no les dirigían la palabra ni hacían señal alguna o gesto de despedida. Tanto los rostros de dentro de los carromatos como los de afuera, eran rostros incapaces de sentir dolor. Al igual que Taike, habían jurado no volver a llorar jamás. Se dirigieron hacia el sur, por un viejo camino a través del paso Gateway. Hacia el mediodía del día siguiente, los goblins y los draconianos, que se quejaban de tener que andar bajo el calor del sol, se animaron y aceleraron el paso cuando llegaron a la sombra de las altas paredes que formaban el cañón del paso. Los prisioneros pasaron mucho frío en el cañón, pero tenían sus buenas razones para sentirse aliviados, al menos ya no estaban obligados a contemplar por más tiempo su asolada región. Era casi de noche cuando dejaron los estrechos caminos del cañón y llegaron a Gateway. Los prisioneros se agolparon contra los barrotes para poder observar la próspera ciudad mercante. Pero lo único que quedaba de ella eran 2 bajos muros de piedra, oscurecidos y chamuscados. No quedaba ningún signo de vida. Los prisioneros se dejaron caer en el suelo de la jaula, desmoralizados. Una vez en campo abierto, los draconianos anunciaron que preferían viajar de noche. Por lo tanto, la caravana solo hizo unas breves paradas hasta el amanecer. Era imposible dormir en aquellas asquerosas jaulas que traqueteaban y daban tumbos en cada bache del camino. Los prisioneros tenían hambre y sed. Aquellos que habían conseguido tragar la comida que los draconianos les habían arrojado, la vomitaron toda al poco rato. Y solo les daban pequeños tazones de agua 2 o 3 veces al día. Goldmoon permaneció junto al herrero herido. A pesar de que Teros Ironfield ya no estaba al borde de la muerte, seguía muy grave. Tenía una fiebre muy alta y deliraba acerca del saqueo de Solace. Teros hablaba de draconianos cuyos cuerpos, al morir, despedían ácido, quemando la carne de sus víctimas, y de draconianos cuyos huesos explotaban después de muertos, destrozándolo todo. Dentro de un amplio radio, Tanis le escuchaba, horrorizándose hasta sentir náuseas. Por primera vez, comprendía la inmensidad del drama. ¿Cómo podían pretender luchar contra dragones cuya respiración era letal, cuya magia excedía aquella de los mejores y más poderosos hechiceros que hubiesen vivido nunca? ¿Cómo podían derrotar a numerosos ejércitos de esos draconianos, cuando incluso sus cadáveres tenían el poder de matar? Todo lo que tenemos, pensó amargamente Tanis, son los discos de Misakal, pero, ¿de qué nos sirven? Había examinado los discos en el viaje de Saktzaro a Solace. No había podido leer mucho de lo que estaba escrito, y Goldmoon, a pesar de haber comprendido las palabras que se referían a las artes curativas, no había podido descifrar mucho más. Todo resultará claro para el ser que debemos encontrar y que nos traerá la paz, dijo con una fe firme. Ahora mi misión es hallarlo. A Tanis le habría encantado poder compartir su fe, pero a medida que iban viajando por los campos asolados, aumentaban sus dudas de encontrar a aquel que pudiese derrotar al poderoso Lord Verminard.
Esas dudas eran tan solo una parte de los problemas del semielfo. Raistlin, desprovisto de su medicina, no dejaba de toser, y su estado se agravó casi tanto como el de Teros. De esta forma, Goldmoon tenía ahora 2 pacientes a su cargo. Afortunadamente, Taike ayudaba a la mujer bárbara a cuidar al mago. El padre de la muchacha había sido una especie de hechicero, y ella respetaba y ayudaba a cualquiera que pudiese practicar la magia. En realidad, había sido el padre de Taike el que, inadvertidamente, había despertado en Raistlin esa vocación. En una ocasión había llevado a los gemelos, junto con su hermana adoptiva Kitiara, al festival de verano local, donde los chicos habían contemplado los trucos de Wayland el Maravilloso. Caramon, que entonces tenía 8 años, se había aburrido pronto y había consentido en acompañar a su hermanastra, de 10 años, a ver la actuación de los espadachines. Raistlin, que ya en aquella época era frágil y delgaducho, y no se sentía atraído por los ejercicios violentos, se había pasado todo el rato admirando a Wayland el ilusionista. Aquella noche, cuando regresaron a casa, Raistlin maravilló a su familia repitiendo fielmente todos los trucos. Al día siguiente, su padre lo llevó a estudiar las artes de la magia con uno de los grandes maestros. Taike siempre había admirado a Raistlin, muy impresionada por las historias que había oído sobre su misterioso viaje a las legendarias torres de la hechicería. Por tanto, ahora ayudaba a cuidar del mago debido al respeto que por él sentía y por su innata necesidad de ayudar a los más débiles. También le atendía, admitió para sí, porque sus cuidados le ganaban la sonrisa de gratitud y aprobación del guapo hermano gemelo de Raistlin. Tanis no estaba seguro de qué era lo que más debía preocuparle, si el empeoramiento del mago, o el incipiente romance entre el experimentado soldado y la joven. Tanis no había dado crédito a los rumores que circulaban sobre el comportamiento de Taike, y la consideraba una inexperta y vulnerable muchacha. Además tenía otro problema. Stem, humillado por haber sido capturado, prendido y transportado como una presa, se sumió en una depresión profunda de la que Tanis creía que no volvería a salir. Siempre estaba sentado, mirando a través de los barrotes, o, peor aún, caía en largos periodos de sueño intenso, de los que resultaba imposible despertarlo. Al final, Tanis tuvo que enfrentarse con su propia confusión interna, desatada por la presencia física del elfo que se hallaba sentado en un rincón de la jaula. Cada vez que miraba a Giltanas, le acechaban los recuerdos de su casa de Qualinesti. A medida que se iban acercando a su tierra natal, aquellos recuerdos que creía enterrados y olvidados, iban reapareciendo en su mente, y las imágenes eran tan gélidas y amargas como los espectros del bosque oscuro. Giltanas era un amigo de la infancia, más que amigo, un hermano. Habían sido educados en la misma casa y tenían la misma edad, habían jugado, peleado y reído juntos. Cuando la hermana pequeña de Giltanas creció lo suficiente, los muchachos permitieron que la rubia muchacha se uniera a ellos. Uno de los mayores placeres del trío consistía en fastidiar al hermano mayor, Portios, un joven serio y fuerte que había tomado la responsabilidad de ocuparse de los problemas de su gente a edad muy temprana. Giltanas, Lorane y Portios eran hijos del orador de los soles, regente de los elfos de Qualinesti, cargo que Portios debía heredar al morir su padre. En el reino de los elfos, algunos habían encontrado extraño que el orador acogiera en su casa al hijo bastardo de la viuda de su hermano, fruto de una violación perpetrada por un guerrero humano. A los pocos meses de nacer su hijo, ella había muerto de pena. Pero el orador, que tenía un alto sentido de la responsabilidad, cobijó al niño sin pensarlo 2 veces. No fue hasta años más tarde, al observar con creciente inquietud la relación que se iba desarrollando entre su amada hija y él bastardo semielfo, cuando comenzó a lamentar su decisión. Aquella situación también confundió a Tanis. El joven, al ser medio humano, pronto adquirió una madurez que a la muchacha elfa, debido a su más lento desarrollo, le fue difícil comprender. Tanis se dio cuenta de que aquella unión podía proporcionar mucha infelicidad a esa familia que él tanto quería. Además, comenzó a asediarle la agitación interna que seguiría atormentándolo a lo largo de su vida, la constante lucha entre su parte de elfo y su parte humana. A los 80 años, unos 20 en su edad humana, Tanis abandonó Qualinost.
Su partida no entristeció demasiado al orador, y aunque intentó ocultarle a Tanis sus sentimientos, ambos lo sabían perfectamente. Giltanas no había sido tan delicado. Él y Tanis habían intercambiado amargas palabras sobre su relación con Lorane. Muchos años después, aún no había olvidado el veneno de aquellas palabras, incluso ahora, se preguntaba si, realmente, las había perdonado o olvidado. Por lo visto Giltanas no lo había conseguido. El viaje fue muy largo para ambos. Tanis intentó conversar con él en varias ocasiones, pero finalmente comprendió que Giltanas había cambiado. El joven elfo siempre había sido abierto, honesto, divertido y alegre. Nunca había sentido envidia de su hermano mayor, ni de sus responsabilidades inherentes a la herencia del trono. Giltanas era un erudito, un aficionado a las artes mágicas, aunque nunca se las había tomado tan en serio como Raistlin. Era un excelente guerrero, a pesar de que, como a todos los elfos, le desagradaba luchar. Además, estaba totalmente dedicado a su familia, especialmente a su hermana. Pero ahora, en cambio, estaba triste y silencioso. Un estado de ánimo poco común en un elfo. En el único momento en que demostró algún interés fue cuando Caramon comenzó a planear una huida. Giltanas le dijo secamente que lo olvidara, que lo echaría todo a perder. Cuando le pidieron que se explicara, el elfo guardó silencio, murmurando únicamente algo sobre circunstancias poderosas. Al amanecer del tercer día, el ejército de draconianos estaba exhausto por la larga marcha de la noche y anhelaban descansar. Los compañeros habían pasado otra noche en vela. De pronto los carromatos se detuvieron de golpe. Tanis alzó la mirada, asombrado por el cambio en la rutina habitual. Los demás prisioneros se levantaron y miraron a través de los barrotes. Vieron a un anciano, vestido con largas túnicas, que en su día debían haber sido de color blanco, y con un arrugado sombrero de forma puntiaguda. Parecía que estaba hablando con un árbol. «¿Es que no me has oído?» El anciano golpeaba el roble con un viejo y gastado bastón. «Te he dicho que te muevas, e insisto». «Yo estaba tranquilamente sentado sobre esa roca», dijo señalando un guijarro, disfrutando del sol naciente que calentaba mis viejos huesos, cuando tuviste la desfachatez de proyectar tu sombra para enfriarme. Te digo que te muevas. El árbol no respondió, ni se movió. No aguantaré ni una insolencia más. El anciano siguió golpeando el árbol con su bastón. Muévete o te tronch. Que alguien encierre a ese loco en una jaula. Gritó Master Toede. Sacadme las manos de encima. Espetó el anciano al draconiano que intentaba prenderlo. Lo golpeó débilmente con su bastón hasta que se lo quitaron. Arresten al árbol. Insistió. Obstrucción de la luz del sol. Ese es su delito. Los draconianos arrojaron al anciano en la jaula en la que se hallaban los compañeros. Tropezando con sus túnicas, cayó al suelo. ¿Te encuentras bien, anciano?, preguntó Ribewind mientras lo ayudaba a sentarse. Goldmoon se acercó a él. Anciano, estás herido. Soy sacerdotisa de Misakal, dijo él, observando el amuleto que Goldmoon llevaba alrededor del cuello. ¡Qué interesante! ¡Caramba!, exclamó mirándola sorprendido. No aparentas tener 300 años. Goldmoon parpadeó, sin saber cómo reaccionar. ¿Cómo lo supiste? ¿Acaso reconociste? Yo no tengo 300. Claro que no los tienes. Lo siento, querida. El anciano le dio unos golpecillos en la mano. Nunca hay que revelar en público la edad de las damas. Discúlpame, no volverá a suceder. Será nuestro pequeño secreto. Taz y Taike comenzaron a reírse. El anciano miró a su alrededor. Muy amable por vuestra parte el deteneros y ofreceros a llevarme. El camino a Qualinost es largo. No nos dirigimos a Qualinost, dijo Giltanas con acritud. Somos prisioneros, nos llevan a las minas de esclavos de Pax Tarkas. Oh. El anciano miró vagamente a su alrededor. Entonces tiene que haber otro grupo que pase por aquí. Hubiera jurado que era este. ¿Cuál es tu nombre, anciano?, le preguntó Taike. Mi nombre. El hombre frunció el ceño, dubitativo. Fizban. Sí, eso es. Fizban. Fizban.
repitió Tasleov mientras el carromato se ponía en marcha una vez más. Ese no. Es un nombre. No. ¡Qué desastre! Me sentía bastante orgulloso de él. Yo creo que es un nombre espléndido, dijo Taike mirando a Tas fijamente. El Kender se acurrucó en un rincón sin dejar de observar las bolsas que colgaban del hombro del anciano. De pronto Raistlin comenzó a toser, llamando la atención de todos. Sus espasmos habían ido empeorando progresivamente. Estaba exhausto y tenía muchos dolores, su piel quemaba al tacto. Algo estaba abrazando al mago por dentro, y Goldmoon no podía curarlo. Caramon se arrodilló junto a él, limpiándole la sangrienta saliva que se escurría entre sus labios. Debería tomar esa pócima suya. Caramon los miró angustiado. Nunca lo había visto tan mal. Si no atienden a razones. El guerrero frunció el ceño. Les partiré la cabeza. No me importa cuántos sean. Les hablaremos cuando nos detengamos por la noche, le prometió Tanis, a pesar de que ya se imaginaba la respuesta de Viewmaster. Perdonad, dijo el anciano. ¿Me permitís? Fizban se sentó junto a Raistlin. Posó su mano sobre la frente del mago y lentamente, dijo unas palabras. Caramon, que se hallaba a su lado, oyó. Fistandan. Y, no es el momento. Desde luego no era una plegaria de curación como las que había probado Goldmoon, pero su hermano respondía a ella de manera sorprendente. Los ojos de Raistlin se abrieron de par en par y agarrando al anciano por la muñeca, lo miró con expresión de auténtico terror. Por un instante, les pareció que Raistlin conocía al anciano. Este pasó sus manos por los ojos del mago, y la mirada de terror se trocó en una expresión de perplejidad. Hola, Fizban le sonrió alegremente. Mi nombre es, Amp. Fizban, le dirigió a Tasleov una adusta mirada, desafiándolo a reírse. Eres un mago, susurró Raistlin. Su tos había cesado. ¿Por qué me lo preguntas? Sí, supongo que lo soy. Yo sí soy mago, dijo Raistlin haciendo un esfuerzo por incorporarse. No me digas. Fizban parecía divertirse inmensamente. Qué pequeño es KRYNN. Tendré que enseñarte algunos de mis hechizos. Conozco uno de una bola de fuego, veamos, cómo se hacía. El anciano continuó divagando durante muchas horas. La caravana siguió su marcha a lo largo de todo aquel día y su noche correspondiente. Los prisioneros comían mendrugos de pan y alguno, demasiado hambriento para soportar el inacabable ayuno, engullía pequeños trozos de carne pestilente. Al amanecer del cuarto día la caravana se detuvo. Libro 2. Capítulo 4. 4. Rescatados. La magia de Fizban. Todos sufrían intensamente el cautiverio, pero el que más lo acusaba era Tasleov. La forma de tortura más cruel que uno pueda infligir a un Kender es encerrarlo. Aunque también es verdad que el suplicio más cruel que uno pueda infligir a un ser de cualquier otra especie es encerrarlo con un Kender. Después de 3 días de parloteo incesante, de travesuras y bromas, los compañeros casi hubieran preferido 1 hora de tortura a cambio de liberarse del incansable Tasleov, al menos eso es lo que Flint decía. Al final, después de que, incluso, Goldmoon perdiera los estribos, Tanis envió a Tasleov al fondo de la carreta, con las piernas colgando fuera. Y creyendo que iba a morir de desdicha, el Kender apoyó su cara contra los barrotes. Nunca en toda su vida, se había sentido tan desgraciado. Las cosas habían mejorado al llegar Fizban, pero Tasleov pronto perdió el interés en él cuando Tanis lo obligó a devolverle al viejo mago sus bolsas y objetos personales. Al borde de la desesperación, Tas se había dedicado a una nueva diversión, Sestun, el enano Gali. Los compañeros miraban a Sestun con una mezcla de diversión y compasión. El enano Gali era el blanco de las bromas y los malos tratos de Toede. Se pasaba todo el tiempo cumpliendo las misiones que éste le encomendaba, llevando sus mensajes desde el frente de la caravana hasta la retaguardia donde se hallaba el capitán de los goblins, llevándole comida desde el carromato de abastecimiento, alimentando y dando de beber a su poney y cumpliendo con todas las tareas sucias que a Viewmaster se le ocurriesen. Toede lo golpeaba, al menos, unas 3 veces al día, los
Draconianos lo atormentaban, los goblins le quitaban la comida. Incluso los alces lo pateaban cuando pasaba trotando junto a ellos. El enano Gali lo soportaba todo con expresión huraña y retadora, con lo cual se ganó la simpatía de los compañeros. Cuando no estaba ocupado haciendo algo, Sestun rondaba cerca de la carreta de los compañeros. Tanis, que ansiaba enterarse de lo que ocurría en Pax Tarkas, le hizo preguntas sobre su tierra de origen y sobre cómo había llegado a trabajar para Viewmaster. A Sestun le llevó casi un día relatar la historia, y a los compañeros otro el recomponerla, ya que el Gali había comenzado por la mitad. Enlazándola, de pronto, con el principio. Lo que consiguieron reconstruir no los ayudó mucho. Sestun vivía con un numeroso grupo de enanos Gali en las colinas próximas a Pax Tarkas, cuando Lord Verminard y sus draconianos se apropiaron de las minas de hierro para poder construir armas de acero para sus ejércitos. Gran fuego, de día, de noche. Mal olor, Sestun torció la nariz. Picar roca, de día, de noche. Yo conseguir buen trabajo en cocina, su rostro se iluminó por un instante, hacer sopa. Caliente, pero luego se ensombreció. Derramar sopa. Sopa caliente, calentar armadura muy rápido. Lord Verminard dormir sobre espalda una semana, suspiró. Yo con Viewmaster. Yo. Voluntario. Tal vez podríamos cerrar las minas, sugirió Caramon. Es una idea, rumió Tanis. ¿Cuántos draconianos tiene Lord Verminard vigilando las minas? 2. Dijo Sestun alzando 10 sucios dedos. Tanis lanzó un suspiro, recordando que ya había oído eso anteriormente. Sestun lo miró. Esperanzado. Solo haber 2 dragones, 2. 2 dragones. Exclamó Tanis incrédulo. No más de 2. Caramon gruñó y después guardó silencio. Desde que habían regresado de Saxaro, el guerrero había estado pensando seriamente en cómo vencer a los dragones. Él y Stem habían repasado todas las historias sobre Huma, quien, por lo que Stem recordaba, era el único que los había combatido. Desgraciadamente, hasta entonces nadie se había tomado muy en serio las leyendas sobre Huma, excepto los caballeros de Solamnia, que habían sido ridiculizados por ello. Por tanto, muchas de esas leyendas habían sido olvidadas o tergiversadas. Huma fue un intrépido caballero que invocó a los dioses y forjó la poderosa lanza Dragonlance. Murmuraba Caramon mientras miraba a Stem, que yacía dormido sobre el suelo cubierto de paja. La lanza Dragonlance. Musitó Fisban despertando con un resoplido. La lanza. Dragonlance. ¿Quién ha dicho algo sobre la lanza Dragonlance? Mi hermano, susurró Raistlin sonriendo con amargura. Ha citado el cántico. Por lo que parece, él y el caballero le han tomado afición a los cuentos infantiles que últimamente los persiguen. Es un buen cuento el de Huma y la lanza Dragonlance, dijo el anciano mesándose la barba. Un cuento, eso es lo que es. Caramon bostezó. ¿Quién sabe si hay algo de realidad en él? Y si la lanza Dragonlance, incluso, Huma hayan existido alguna vez. Sabemos que los dragones son reales, murmuró Raistlin. Huma existió, afirmó Fisban en voz baja. Y también la lanza Dragonlance. El rostro del anciano se ensombreció de pronto. De verdad. Caramon se incorporó. ¿Podrías describirla? Por supuesto, replicó Fisban con orgullo. Todos se dispusieron a escucharlo. La verdad es que Fisban se sintió un poco desconcertado ante el improvisado público. ¿Era un arma similar a? No, no lo era. La verdad es que era, no, tampoco era así. Se parecía. Masa, casi como, o mejor, era como una especie de lanza, esto es. Una lanza. Asintió enérgicamente con la cabeza. Y funcionaba bastante bien para luchar contra los dragones. Será mejor que eche un sueñecillo, gruñó Caramon. Tanis sonrió y movió la cabeza. Recostándose contra los barrotes, cerró los ojos fatigado. Al poco rato, todos se habían dormido. Menos Raistlin y Tasleov. El Kender, completamente despierto y aburrido, miró al mago. Esperanzado. Algunas veces, cuando Raistlin estaba de buen humor, relataba historias sobre viejos hechiceros. Pero el mago, envuelto en sus ropajes colorados, observaba a Fisban con curiosidad. El anciano estaba sentado sobre un banco, roncando suavemente mientras su cabeza se sacudía a medida
que la carreta avanzaba a trompicones por el camino. Los dorados ojos de Raistlin se estrecharon, convirtiéndose en dos relucientes rendijas, como si el mago volviese a tener un nuevo pensamiento. Inquietante. Un momento después, se cubrió con la capucha y su rostro se perdió en el interior de la misma. Tasleov suspiró, mirando a su alrededor. Al ver que Sestun caminaba cerca de la jaula, su rostro se iluminó. Sabía que a él le agradaban sus historias. Tasleov, llamándolo para que se acercara, comenzó a contarle uno de sus relatos favoritos. Mientras tanto, Solinari y Lunitari iban descendiendo, los prisioneros dormían y los goblins seguían avanzando, medio dormidos, con ganas de acampar pronto. Viewmaster Toede marchaba en primer lugar, soñando con su ascenso. Tras él, los draconianos charlaban entre ellos en su duro idioma, lanzando funestas miradas a Toede cuando éste no los veía. Tasleov se sentó, de nuevo, con las piernas colgando fuera de la carreta, hablando con Sestun. El Kender se dio cuenta de que Hiltana solo fingía dormir. El elfo, cuando creía que los demás no lo veían, abría los ojos y miraba a su alrededor, lo cual intrigaba sumamente a Tasleov, pues parecía como si Hiltanas esperase algún acontecimiento. El Kender perdió el hilo de su historia. Y entonces, agarré una piedra de una de mis bolsas, la lancé y, hices, golpeé al hechicero en la cabeza, se apresuró a concluir Tas. El demonio agarró al hechicero por los pies y lo arrastró hasta el fondo de los abismos. Pero primero demonio agradecer, dijo Sestun, quien había escuchado ya la misma historia 2 veces, con alguna variación. Tú olvidar. Me olvidé. Ah, sí. El demonio me lo agradeció y se llevó el anillo mágico que me había dado. Si no estuviese tan oscuro podrías ver la marca que el anillo dejó en mi dedo. Pronto amanecer. Pronto día. Entonces llover, dijo el enano mostrando interés. Aún estaba oscuro, pero una débil luz en el este indicaba que pronto el sol comenzaría a ascender, iniciándose el 4.º día de viaje. De pronto Tas oyó el canto de un pájaro en el bosque. Varios más lo contestaron. ¿Qué canto tan extraño?, pensó Tasleov. No lo había escuchado nunca, claro que era la primera vez que viajaba tan al sur. Sabía dónde se encontraban gracias a uno de sus numerosos mapas. Habían cruzado el único puente existente sobre el río de la Rabia Blanca y se dirigían al sur, hacia Pax Tarkas, situada en el mapa del Kender al lado de las famosas minas de hierro de Tadarkan. El paisaje ya no era tan llano. Y en el oeste comenzaban a divisarse bosques de álamos. Los draconianos y los goblins, sin dejar de observar los bosques, aceleraron el paso. Escondido en aquellos bosques estaba Qualinesti, el antiguo hogar de los elfos. Otro pájaro cantó, esta vez mucho más cerca, y un instante después, a Tasleov se le erizó el cabello al oír el mismo sonido a sus espaldas. Se giró y vio a Hiltanas en pie, produciendo aquel extraño silbido con los dedos en los labios. Tanis. Chillotas, pero el semielfo ya se había despertado, así como el resto de los compañeros. Fisban se incorporó, bostezó y miró a su alrededor. Ah. Bien, los elfos ya están aquí. ¿Qué elfos? ¿Dónde? Tanis se sentó. De pronto se oyó un zumbido, como una bandada de codornices levantando el vuelo. En la carreta de abastecimiento, frente a ellos, se percibió un grito, y cuando el carromato, que en aquel momento no tenía conductor, se metió en un surco y volcó, se notó claramente como algo se hacía astillas. El conductor que guiaba la jaula de los compañeros tiró fuertemente de las riendas, deteniendo el carromato antes de chocar contra el destrozado vagón de abastecimiento. La jaula se balanceó de un lado a otro, y los prisioneros cayeron al suelo. El conductor vio el carromato alrededor del vagón volcado y consiguió así continuar avanzando. De pronto el conductor gritó y se llevó la mano al cuello. Los compañeros, a pesar de la débil luz matutina, pudieron ver la silueta del astil plumoso de una flecha. El cuerpo del conductor cayó del asiento. El otro guardia se puso en pie con la espada desenvainada, pero también él cayó hacia delante con una flecha incrustada en el pecho. El alce, notando que las riendas se aflojaban, disminuyó el paso hasta que la jaula se detuvo. Siguieron silbando flechas y se oyeron gritos y sollozos en toda la caravana.
Los compañeros se tendieron en el suelo de la jaula. ¿Qué sucede? ¿Qué significa todo esto?, le preguntó Tanis a Giltanas. Pero el elfo, haciendo caso omiso y agarrado a los barrotes de la jaula, observaba el bosque. Portios, gritó. Tanis, ¿qué está sucediendo? Stem se incorporó, hablando por primera vez en 4 días. Portios es el hermano de Giltanas. Debe tratarse de un rescate, dijo Tanis. Junto al caballero pasó silbando una flecha, que se clavó en una de las vigas de madera de la carreta. Menudo rescate va a ser si nos matan a todos. Stem se tiró al suelo. Creía que los elfos tenían buena puntería. Manteneos agachados, ordenó Giltanas. Solo están disparando para cubrir nuestra fuga. Mi gente no es capaz de atacar directamente a un ejército tan numeroso. Debemos estar preparados para correr hacia el bosque. ¿Y cómo saldremos de estas jaulas?, preguntó Stem. Los elfos no podemos hacerlo todo. Aquí hay hechiceros. Yo no puedo hacer nada sin mis elementos de hechicería, siseó Raistlin, escondido tras un banco. Agáchate, anciano, le dijo a Fisban, quien, con la cabeza levantada, observaba con interés a su alrededor. Quizás yo pueda hacer algo, dijo el viejo mago con ojos brillantes. A ver, dejadme pensar. En nombre del abismo. ¿Qué está sucediendo?, rugió una voz surgida de la penumbra. Viewmaster Toede apareció galopando sobre su poney. ¿Por qué nos hemos detenido? Atacar a nosotros, gritó Sestun saliendo de debajo de la jaula donde se había refugiado. Atacar. Blizzok. Haz que la carreta siga avanzando. Una flecha se clavó en la silla de Viewmaster. Los rojizos ojos de Toede se abrieron de par en par, mirando con pavor hacia el bosque. Nos están atacando. Elfos. Intentan liberar a los prisioneros. Conductor y guardia muertos, gritó Sestun pegándose a la jaula para esquivar una flecha que pasó silbando junto a él. ¿Qué hacer yo? Otra flecha pasó junto a la cabeza de Toede. Agachándose, tuvo que agarrarse al cuello de su poney para no caerse. Iré a buscar otro conductor, dijo secamente. Tú espera aquí. Te nombro responsable de los prisioneros, si escapan pagarás con tu vida. Viewmaster golpeó al poner con las espuelas y el asustado animal se lanzó a la carrera. A mí la guardia. Goblins. A mí, gritaba Viewmaster mientras galopaba hacia la retaguardia. Sus gritos resonaban por toda la caravana. Cientos de elfos. Estamos rodeados. Hacia el norte. Debo informar a Lord Verminard. Al ver a uno de los capitanes draconianos, Toede tiró de las riendas y le ordenó. Vosotros, ocupaos de los prisioneros. Asusó otra vez a su caballo y, sin dejar de gritar y, acompañado de unos 100 goblins fieles a su valiente jefe, se retiró de la batalla. A los pocos segundos se hallaban lejos de allí. Ya nos hemos librado de los goblins, dijo Stem esbozando una sonrisa. Ahora solo debemos preocuparnos de una 50 de draconianos. Por cierto, es verdad que hay cientos de elfos atacando. Giltana sacudió la cabeza. Deben ser unos 20. Taike, tendida sobre el suelo, levantó la cabeza con cautela y miró hacia el sur. En la pálida luz de la mañana podía ver, más o menos a 1 milla de distancia, las gruesas siluetas de los draconianos, poniéndose a cubierto a ambos lados del camino, mientras los arqueros elfos avanzaban, disparándoles. La muchacha tocó el brazo de Tanis y señaló. Tenemos que escapar de esta jaula, dijo Tanis mirando hacia atrás. Ahora que Viewmaster ha huido, los draconianos no se molestarán en llevarnos a Pax Tarkas. Simplemente nos matarán. Caramon. Lo intentaré, murmuró el guerrero. Poniéndose en pie, agarró los barrotes de la jaula con sus inmensas manos. Cerró los ojos y, respirando profundamente, intentó separar las barras. Su rostro enrojeció, los músculos de sus brazos se hincharon, los nudillos de sus manos se tomaron blancos. Fue inútil. Jadeando y sin respiración, Caramon se dejó caer al suelo. Sestun, gritó Tasleov. Tu hacha. Intenta romper la cerradura. Sorprendido, al enano Gali los ojos se le abrieron de par en par. Contempló a los compañeros y luego miró hacia donde había huido Viewmaster. En su rostro se reflejaba la angustia de la duda. Sestun.
comenzó a decir Tasleov. Una flecha pasó junto al Kender. Los draconianos avanzaban, disparando contra las jaulas. Tas se tendió en el suelo. Sestun, comenzó a decir de nuevo, ayúdanos a salir y podrás venir con nosotros. La expresión de Sestun se volvió firme y decidida. Alargó el brazo para alcanzar el hacha que llevaba atada a la espalda. Los compañeros lo observaban, dándose cuenta de que estaba al límite de su paciencia, pues Sestun intentaba localizar el hacha en la parte alta de su espalda, cuando en realidad la llevaba justo en medio de la misma. Al final una de sus manos encontró la empuñadura y tiró de ella. Al verla, Flint soltó un gruñido. Esta hacha es más vieja que yo. Al menos debe ser anterior al cataclismo. Seguramente no serviría ni para cercenarle la cabeza a un Kender. Olvidaos de la cerradura. Silencio, ordenó Tanis, perdiendo las esperanzas al ver el tamaño del arma del enano Gali. Ni siquiera era un hacha de guerra, era solo un hacha pequeña, mellada y oxidada, que el enano Gali debía haber recogido de quién sabe dónde creyendo que era un arma. Sestun colocó el hacha entre sus rodillas y se frotó las manos. Las flechas seguían silbando a su alrededor. Una se clavó en el escudo de Caramon, otra arañó el brazo de Taike, clavando su blusa a una de las vigas del carromato. Taike nunca había estado tan aterrorizada en toda su vida, ni siquiera la noche que los dragones asolaron Solace. Quería gritar. Quería que Caramon la abrazara. Pero Caramon no osaba moverse. Taike entrevió a Goldmoon protegiendo al herido Teros con su cuerpo, su rostro estaba pálido, pero con expresión serena. La pelirroja muchacha apretó los labios y suspiró profundamente. Con él semblante serio, extrajo la flecha de la madera y la tiró al suelo, haciendo un esfuerzo para soportar aquel punzante dolor en el brazo. Mirando hacia el sur, vio que los draconianos, después de la confusión causada por el repentino ataque y por la desaparición de Toede, se habían reorganizado y corrían hacia las jaulas. Sus flechas también volaban por todas partes. Las armaduras que protegían sus pechos relucían a la luz grisácea del amanecer, así como el brillante acero de sus largas espadas, que sostenían en alto con sus garras mientras corrían. Los draconianos se acercan, informó Taike, haciendo un esfuerzo para que su voz no temblase. Apresúrate, Sestun, chilló Tanis. El enano Gali agarró el hacha, la levantó y golpeó el cerrojo con todas sus fuerzas. Ni siquiera rozó la cerradura, pero le atizó tal golpe a las barras de hierro que el hacha casi se le escapa de las manos. Encogiéndose de hombros a modo de disculpa, la balanceó de nuevo. Esta vez le dio a la cerradura. Ni siquiera la ha abollado, informó Stem. Tanis, dijo Taike con voz trémula señalando. Había varios draconianos a unos 10 pies de distancia, agachados para protegerse de los elfos arqueros. Toda esperanza de rescate parecía vana. Sestun volvió a golpear la cerradura. La ha desconchado, exclamó Stem exasperado a este paso. No saldremos hasta dentro de 3 días. Y además, ¿dónde están esos elfos? ¿Por qué no dejan de esconderse y atacan? Ya os he dicho que no son tantos como para atacar a un ejército tan numeroso, le contestó enojado Giltanas, arrodillándose junto al caballero. Vendrán por nosotros en cuanto les sea posible. Somos los primeros de la caravana. Mira, los demás están escapando. El elfo señaló los otros 2 vagones. Los elfos habían conseguido romper las cerraduras y los prisioneros corrían desordenadamente hacia los bosques mientras los elfos los cubrían, disparando una mortífera cortina de flechas desde los árboles. Una vez que los prisioneros estuvieron a salvo, los elfos se retiraron hacia el bosque. Los draconianos no tenían ninguna intención de seguirlos. Sus ojos se posaron sobre la última jaula de prisioneros que quedaba y sobre la carreta que contenía el botín. Desde el carromato podían oír los gritos de los capitanes draconianos. El mensaje era claro. Matad a los prisioneros. Repartid el botín. Los compañeros comprendieron que los draconianos llegarían hasta ellos antes de que los elfos volvieran. Tanis maldijo de impotencia. Cualquier maniobra parecía inútil. Notó que alguien se movía a su lado. El viejo mago, Fisban, estaba poniéndose en pie. No, anciano. Raistlin se agarró a la túnica de Fisban. Mantente a cubierto.
Una flecha zumbó en el aire y se incrustó en el magullado y doblado sombrero de Fizban. Murmurando para sí, pareció no darse cuenta. Las flechas de los draconianos volaban a su alrededor. Como avispas, aunque no parecían ser muy certeras, una de ellas se clavó en su bolsillo. Precisamente en el que tenía su mano metida. «Agáchate», rugió Caramon. «Eres un blanco perfecto». Fizban se arrodilló por un momento, pero solo para hablar con Raistlin. «A ver, muchacho, tienes un poco de guano de murciélago. A mí se me ha acabado». «No, anciano. Agáchate. No tienes». «Qué pena». «Bueno, supongo que tendré que prescindir de ello». El viejo mago se puso en pie, plantándose firmemente sobre el suelo y arremangándose la túnica. Cerró los ojos. Extendió sus brazos hacia la puerta de la jaula y comenzó a murmurar extrañas palabras. «¿Qué encantamiento está formulando?», le preguntó Tanis a Raistlin. «¿Lo conoces?». El joven mago escuchó atentamente y sus cejas se fruncieron. De pronto los ojos de Raistlin se abrieron de par en par. «No. Oh, no». Se estremeció, intentando tirar de la manga del mago para romper su concentración. Fizban dijo la última palabra y señaló con el dedo la cerradura que había en la puerta trasera de la jaula. «Ha cubierto». Raistlin se arrojó bajo el banco. Sestun, viendo que el viejo mago señalaba hacia la puerta, y hacia él, que estaba tras ella, se tiró de cabeza al suelo. En ese instante llegaban 3 draconianos goteando saliva, con las armas en la mano, se detuvieron, mirando hacia arriba. Alarmados. «¿Qué sucede?», preguntó Tanis. «Una bola de fuego». Raistlin pegó un respingo en el preciso momento en que una gigantesca bola de fuego amarillo y naranja salía despedida de los dedos del viejo mago y golpeaba con estruendo la jaula. Tanis se protegió la cara con las manos cuando las llamas aumentaron y temblaron a su alrededor. Una ola de calor le llegó a los pulmones. Oyó a los draconianos chillar de dolor y olió a carne de reptil quemada. Entonces el humo comenzó a penetrar en su garganta. «El suelo está ardiendo», chilló Caramon. Tanis abrió los ojos y se levantó. Estaba convencido de que encontraría al viejo mago convertido en un negro montón de cenizas, como los cuerpos de los draconianos que habían quedado tendidos tras el vagón. Pero Fizban seguía en pie, mirando hacia la puerta de hierro y mesándose su chamuscada barba con preocupación. La puerta permanecía cerrada. «Debería haber funcionado», decía. «¿Qué ha pasado con la cerradura?», gritó Tanis intentando ver algo a través del humo. Los barrotes de hierro de la puerta relucían incandescentes. «Ni se ha movido», contestó Stem. Intentó aproximarse a la puerta de la jaula para abrirla de una patada, pero el calor que irradiaban los barrotes lo hacía imposible. «Puede que la cerradura esté suficientemente caliente para romperse». «Sestun». La voz aguda de Tasleov se elevó sobre las llamas. «Inténtalo de nuevo. Apresúrate». El enano Gali se puso en pie y balanceó el hacha. En un primer intento erró el golpe, pero, insistiendo de nuevo, por fin dio en el blanco. El metal recalentado estalló, la cerradura cedió y la puerta de la jaula se abrió. «Tanis, ayúdanos», gritó Goldmoon, mientras ella y Ribewind se esforzaban en sacar al herido Teros de la humeante carreta. «Stem, ocúpate de los demás», ordenó Tanis entre toses. Se dirigió hacia el frente de la carreta mientras Stem agarraba a Fizban, quien aún miraba la puerta con tristeza. «Apresúrate, anciano», le gritó mientras lo sujetaba por el brazo. Caramon, Raistlin y Taike alcanzaron a Fizban cuando este saltaba del carromato en llamas. Tanis y Ribewind agarraron a Teros por debajo de los hombros y lo arrastraron fuera de allí. Por último, Goldmoon y Stem saltaron en el preciso momento en que el suelo de la carreta se destruía por completo. «Caramon, recoge nuestras armas del carromato de abastecimiento», gritó Tanis. «Stem, ve con él. Flint y Tasleov, recoged nuestros fardos». «Raistlin, yo me ocuparé de mis cosas y de mi bastón, nadie puede tocarlos». «De acuerdo», dijo Tanis pensando con rapidez. «Giltanas. Yo no soy de los tuyos para que me des órdenes, Tantalas», profirió el elfo fríamente, y echó a correr hacia el bosque sin volver la vista atrás. Antes de que Tanis pudiese responderle, Stem y Caramon regresaron.
Los nudillos de Caramon estaban llenos de cortes y arañazos, y sangraban. Habían encontrado a 2 draconianos saqueando el carromato de abastecimiento. «Moveos de una vez», exclamó Stem. «Se aproximan más draconianos». «¿Dónde está tú, amigo elfo?», le preguntó a Tanis con suspicacia. «Se ha internado en el bosque. No olvides que él y su gente nos han salvado». «¿Tú crees?». «Me parece que entre los elfos y el anciano, hemos estado más cerca de la muerte que cuando nos atacó el dragón». En ese momento, 6 draconianos surgieron entre la humareda, deteniéndose al ver a los guerreros. «Corred hacia los bosques», chilló Tanis agachándose para ayudar a Ribewind a transportar a Teros. Llevaron al herrero a cubierto mientras Caramon y Stem, de pie uno junto al otro, cubrían su retirada. Ambos se dieron cuenta enseguida de que las criaturas que ahora se les enfrentaban no eran iguales a las que habían combatido anteriormente. Su armadura y su color eran diferentes, y llevaban arcos y largas espadas, estas últimas empapadas con algún terrorífico ahíse. Ambos recordaron las historias sobre draconianos que se convertían en ácido o cuyos huesos explotaban. Caramon arremetió hacia adelante, bramando como un animal rabioso y blandiendo su espada. 2 draconianos cayeron sin siquiera darse cuenta de quién los atacaba. Stem saludó a los otros 4 con su espada y, de paso, cercenó la cabeza de uno de ellos. Saltó sobre los otros, pero estos se pusieron fuera de su alcance, sonriendo socarronamente, como si estuviesen aguardando alguna sorpresa. Stem y Caramon se miraron inquietos, preguntándose qué ocurriría ahora. Un momento después, lo supieron. Los cuerpos de los draconianos muertos comenzaron a derretirse. Su carne hervía y se deshacía como manteca en una sartén. Comenzó a formarse un vapor amarillento que se mezcló con el humo de la jaula incandescente. Cuando el vapor amarillo los alcanzó, ambos comenzaron a sentir náuseas. Quedaron aturdidos y comprendieron que estaban siendo envenenados. «Vamos. Moveos», les gritó Tanis desde el bosque. Los 2 comenzaron a correr, tambaleándose, perseguidos por una lluvia de flechas mientras unos 40 o 50 draconianos rodeaban la jaula, ululando ferozmente. Comenzaron a seguirlos. Pero retrocedieron cuando una voz clara y fuerte gritó: «Rai. Ulsain». Y 10 elfos, guiados por Giltanas, salieron del bosque. «Cuéntale su Benelei», siguió diciendo Giltanas. Caramon y Stem se cruzaron con ellos y los elfos cubrieron su retirada. Luego regresaron al bosque. «Seguidme», les dijo Giltanas a los compañeros, hablando de nuevo en común. A una señal suya, 4 guerreros elfos recogieron a Teros y se internaron en el bosque. Tanis echó una última mirada al carromato. Los draconianos se habían detenido, mirando inquietos hacia los bosques. «Deprisa», le surgió Giltanas. «Mi gente os cubrirá». Del bosque salían voces de elfo que provocaban a los draconianos que se acercaban, intentando atraerlos a su línea de tiro. Los compañeros se miraron unos a otros dudosos. «No quiero entrar en el bosque de los elfos», dijo secamente Ribewind. «No nos sucederá nada», le respondió Tanis posando una mano sobre el brazo del bárbaro. «Te lo prometo». Ribewind lo contempló durante unos segundos y luego se internó en el bosque, caminando al lado de los demás. Los últimos en hacerlo fueron Caramon y Raistlin, que ayudaban a Fisban a caminar. El anciano miró atrás, hacia la jaula que ahora no era más que una pila de cenizas y hierros retorcidos. Un maravilloso encantamiento. ¿Y acaso alguien ha abierto la boca para agradecérmelo?, preguntó pensativo. Los elfos los guiaron rápidamente a través de la espesura. Sin su orientación, el grupo se hubiese perdido irremisiblemente. Los sonidos de la batalla iban amainando en la distancia. «Los draconianos no son tan estúpidos como para seguimos por el bosque», dijo Giltanas, sonriendo ceñudamente. Tanis, al comprobar que había guerreros elfos armados escondidos entre el follaje, perdió el temor a que los persiguieran. Una espesa alfombra de hojas secas cubría el suelo. El frío viento matutino hacía crujir las ramas desnudas. Después de aquellos 4 días metidos en la jaula, los compañeros se movían despacio, entumecidos, contentos por el ejercicio que calentaba su sangre. Cuando el sol iluminó el bosque con una luz pálida, Giltanas los guió hacia un amplio claro.
Este lugar estaba lleno de prisioneros liberados. Tasleof examinó ansioso el grupo y luego sacudió la cabeza con tristeza. ¿Qué le habrá ocurrido a Sestun?, le preguntó a Tanis. Vi cómo escapaba. No te preocupes, el semielfo le dio unas palmadas en el hombro. Estará bien. A los elfos no les gustan los enanos Gali, pero no le harán daño. Tasleof movió la cabeza. No eran los elfos los que le preocupaban. Al entrar en el claro del bosque, los compañeros vieron a un elfo notablemente alto y corpulento, que hablaba con un grupo de refugiados. Su voz era fría, sus ademanes duros y severos. Podéis iros, sois libres, si es que alguien puede serlo en estas tierras. Hemos oído rumores de que las tierras al sur de Pax Tarkas no están bajo el control del Señor del Dragón. Os sugiero, por tanto, que os dirijáis hacia el sudeste. Viajad tan rápido como podáis. Os daremos comida y provisiones para vuestro viaje, no podemos hacer nada más por vosotros. Los refugiados de Solace, sorprendidos por su súbita libertad, miraron a su alrededor desolados, sintiéndose indefensos. Habían sido granjeros cuando vivían en las afueras de Solace, y se habían visto obligados a contemplar impotentes cómo los dragones quemaban sus hogares y robaban sus cosechas para alimentar al ejército del Señor del Dragón. La mayoría no había salido nunca de Solace más que para ir a Haven. Para ellos, los dragones y los elfos eran criaturas de leyenda, pero ahora se encontraban acosados por ellos de verdad. Los ojos azules de Goldmoon relampaguearon. Comprendía cómo se sentían. ¿Cómo podéis ser tan crueles?, le gritó enojada al elfo corpulento. Mira a esta gente. En su vida han salido de Solace y tú les dices tranquilamente que viajen por unas tierras plagadas de fuerzas enemigas. ¿Y qué quieres que haga, humana?, la interrumpió el elfo. Que yo mismo los guíe hacia el sur. Ya tienen bastante con que los hayamos liberado. Mi gente tiene sus propios problemas, no puedo preocuparme también de los humanos, elevó su mirada hacia el grupo de refugiados. Os aviso, estáis perdiendo tiempo. Poneos en marcha. Goldmoon se volvió hacia Tanis en busca de apoyo, pero el semielfo movió la cabeza con expresión sombría. Uno de los hombres, lanzando una mirada de reproche a los elfos, comenzó a andar por el sendero que serpenteaba hacia el sur a través de la espesura. Los demás se ataron las armas a la espalda, las mujeres reunieron a sus hijos y todos comenzaron a caminar tras él. Goldmoon dio un paso adelante para enfrentarse con el elfo. ¿Cómo puedes preocuparte tan poco por los humanos? El elfo la observó con frialdad. Fueron los humanos los que provocaron el cataclismo. Ellos fueron los que invocaron a los dioses, pidiendo con orgullo el poder que le era otorgado a Juma en su humildad. Fueron los humanos los que motivaron que los dioses nos abandonaran. No nos han abandonado, gritó Goldmoon. Los dioses están con nosotros. Los ojos de Portios relampaguearon de rabia. Iba a volverse para partir cuando Giltana se acercó a él y le habló en voz baja en el idioma de los elfos. ¿Qué están diciendo?, preguntó Ribewind a Tanis con suspicacia. Giltanas le está relatando cómo Goldmoon sanó a Teros. Hacía muchos años que no había oído o hablado más que unas pocas palabras en el idioma de los elfos. Había olvidado lo bello que era, tan bello que se le conmovía el alma. Observó cómo los ojos de Portios se abrían, incrédulos. Después Giltana señaló a Tanis. Los dos hermanos se volvieron a mirarlo y sus rasgos de elfo se endurecieron. Ribewind le lanzó una mirada a Tanis y vio que el semielfo soportaba el escrutinio. Pálido, pero sereno. Estás en la tierra que te vio nacer, comentó Ribewind. Pero no parece que seas bienvenido. Tienes razón. Tanis sabía que Ribewind no estaba entrometiéndose en sus asuntos personales solo por curiosidad. En cierta forma ahora corrían más peligro que cuando habían sido apresados por Viewmaster Toede. Nos llevarán a Qualinost, dijo Tanis con lentitud, evidentemente aquella posibilidad le provocaba un profundo dolor. Hace muchos años que no voy allí. Como Flint ya te contó, yo no fui expulsado, pero muy pocos lloraron mi partida. Como una vez me dijiste, Ribewind, para los humanos soy semielfo y para los elfos, semihumano. Entonces marchémonos, viajemos hacia el sur con el resto.
Nunca conseguiríamos salir vivos de estos bosques, murmuró Flint. Tanis asintió. Mira a tu alrededor, Rivewind. El bárbaro miró a su alrededor y vio guerreros elfos moviéndose como sombras entre los árboles, con sus ropajes marrones confundiéndose en la espesura de lo que era su hogar. Cuando los dos elfos acabaron de hablar, Portios volvió su mirada hacia Goldmoon. Mi hermano me ha relatado extraños sucesos que requieren ser investigados. Por tanto, os ofrezco algo que los elfos no han ofrecido a ningún humano durante años, nuestra hospitalidad. Seréis nuestros huéspedes de honor. Por favor, seguidme. Portios hizo una señal. Unas 2 docenas de guerreros elfos surgieron del bosque, rodeando a los compañeros. Me parece que sería más correcto decir prisioneros de honor. Esto va a ser duro para ti, amigo mío, le dijo amablemente Flint a Tanis en voz baja. Lo sé, viejo amigo. Tanis descansó su mano sobre el hombro del enano. Lo sé.